algo bueno, nos dicen. Y es que mire qué interesante. Teníamos los datos. Los datos indican que el país se ha endeudado con un número aproximado del equivalente a lo que es la mitad del presupuesto nacional. Una realidad que nunca ha existido, nunca se ha dado una situación así. Ahora, obviamente, pues se justifica. Aquí tenemos al doctor César Villalona. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos con el sonido? Adelante. Está un poco, como que está un poco, que no se le oye ahí al doctor. Adelante con el volumen. Ah, muy bien, sí. Estamos bien por aquí, muy bien. A ti te oigo muy bien. Saludos a todas las personas que siempre nos sintonizan. Bueno, bastante material, doctor César Villalona, y poco tiempo, pero vamos a darle los micrófonos ya para que entre, porque nos están pidiendo, nos están diciendo cuáles son las últimas, qué es lo que está pasando con ese gobierno, qué es lo que está pasando con la situación económica, qué es lo que está pasando con ahora que inclusive ya se está hablando de empezar cercos militares, se habla de Occidente, de Oriente, bajo un contexto en donde ya El Salvador es el país más endeudado quizás de todo el tercer mundo, relativamente hablando, per cápita. Pero hay mucho más. Adelante, doctor César Villalona. Bueno, muchas gracias, Pablo. Fíjate que hay un tema, bueno, hay varios temas, pero hay un tema con el que quiero empezar, que es el de los archivos militares. Hoy el juez de San Francisco Gotera, José Guzmán Urquilla, el juez de Gotera de Morazán, intentó de nuevo que entrara al Ministerio de Defensa para inspeccionar los archivos militares y no lo dejaron entrar. Yo quisiera brevemente hacer un recuento así sobre este asunto. Desde que terminó la guerra ha habido un reclamo de organizaciones que defienden los derechos humanos, de organizaciones comunitarias, de ONGs, etcétera, por tener acceso a esos archivos para verificar los crímenes, las masacres, las violaciones a los derechos humanos cometidos por la Fuerza Armada durante la guerra. Pero nunca el Poder Judicial atendió ningún llamado. Hasta que en noviembre del año pasado, este juez de San Francisco Gotera dictaminó que se permitiera el acceso a esos archivos relacionado con el tema de la masacre del Mozote, que fue cometida por las Fuerzas Armadas en noviembre en diciembre, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, y donde murieron más de 1000 personas. Bueno, todavía no está clara la cifra, pero fue algo horroroso. Ahí participó Domingo Monterrosa, del batallón Atlacat, que por cierto es admirado, Domingo Monterrosa, por la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, nombrada por Bukele. Ella es admiradora de este asesino del Mozote. Eso es conocido, sus declaraciones. Y parece que está casada con un pariente de él. La cuestión es que el juez dictaminó que se permitiera la entrada al Ministerio de Defensa para inspeccionar los archivos. Y el juez intentó varias veces y no lo permitieron. Se lo han estado impidiendo ahí en el Ministerio de Defensa. Y Nayib Bukele dio una rueda de prensa diciendo que ahí no habían archivos militares. Y presentó como 7 archivitos, que era todo lo que había en la rueda de prensa. Y dijo que ahí no hay, que esos archivos fueron destruidos, que él no sabe si en el gobierno de Duarte, en los gobiernos de Arena o en los gobiernos del FMLN. O qué pasó con eso. No hizo una acusación directa, pero dijo que no habían archivos. Bien, pero esa es la opinión del presidente Bukele. Eso es como que lo diga cualquier otra persona. Para mí, la opinión de él es la opinión de cualquier otra persona. Yo no tengo por qué darle validez. Para yo darle validez a lo que él dijo, es necesario que la fiscalía entre ahí y haga una investigación como se lo pidió la UCA y no lo ha hecho. O que el juez entre y verifique si están o no los archivos.
Si Bukele está tan seguro de que no hay archivos, ¿por qué le tiene miedo que entre el juez? ¿Por qué le ordena al ministro de Defensa que no deje entrar al juez? Porque el ministro de Defensa recibe órdenes de Bukele, del presidente de la República. Y hay una cadena de mando. Y finalmente un custodio no deja entrar al juez. Bueno, lo primero es que haya o no haya archivo, no se le puede permitir que entre, que no entre. No se le puede impedir entrar. Porque nosotros vivimos en un estado de división de poderes y donde cada poder es autónomo. El órgano judicial es independiente del órgano legislativo y del órgano ejecutivo. Y viceversa. El presidente de la República tiene autonomía frente a los otros órganos, pero para cumplir sus funciones, no para invadir las funciones de los otros órganos. Por ejemplo, el presidente Bukele puede nombrar al embajador en Estados Unidos, lo hizo. A nosotros no nos agrada quien nombró, o nos da igual al final, porque igual puede nombrar a otra persona peor. No va a nombrar nada bueno, un gobierno como este. Pero es facultad de él nombrar a la embajadora, aunque a la gente le parezca o no le parezca. Es facultad de él nombrar un ministro de salud o un ministro de educación. La Asamblea tiene funciones. La Asamblea nombra al fiscal general de la República con 56 votos mínimos. Lo elige, mejor dicho. Aprueba un préstamo, etcétera. Y el órgano judicial tiene sus funciones. La sala de lo constitucional tiene sus funciones, la sala de lo contencioso administrativo, la sala de lo civil y de lo penal, los juzgados de paz. El fiscal tiene sus funciones que no pueden ser invadidas. Tiene que investigar el delito. ¿De dónde sale que el presidente Bukele le va a impedir a un juez entrar al Ministerio de Defensa a verificar los archivos militares cuando esa es una disposición del órgano judicial que tiene que acatar el órgano ejecutivo? Es como que la Asamblea Legislativa mañana o el año que viene digamos, elija al fiscal general de la República y a Bukele no le gusta el fiscal. Bueno, no le gusta el fiscal, ese es un problema de él. O que ese fiscal le agrade, bueno, si le agrade, es un asunto de él. Pero es una atribución de la Asamblea. Él no puede decir, ese fiscal no existe, no reconozco ese fiscal. Él no puede decir que tal decisión de la Asamblea no vale. Puede vetarla, tiene facultad de veto. Y si le matan el veto, entonces ahí queda. Él no puede decidir que no le agradó y no va a ejecutar una decisión de la Corte Suprema de Justicia o de un juzgado. Si en un juzgado de paz a alguien lo declaran culpable y le meten 30 años, esa es una decisión del órgano judicial. Un diputado no puede intervenir en eso. Entonces, ¿de dónde le ha salido al presidente de la República que él puede impedirle al órgano judicial ejercer su función? ¿Quién es que le ha dicho a él que él tiene esa función? ¿Por qué se la atribuye? Porque yo no he visto aquí a nadie atribuyéndose las funciones de él. Yo no he visto a la Asamblea Legislativa nombrando cónsules ni nombrando embajadores. Yo no he visto a la Asamblea Legislativa nombrando ministros. Yo no he visto al órgano judicial nombrando funcionarios públicos que le compete nombrar a Bukele, viceministro de Hacienda, viceministro de Salud. Yo creo que la Corte Suprema, el órgano judicial en general, ha jugado su papel independiente y la Asamblea tiene su papel independiente y no se han inmiscuido en los asuntos de los otros. Pero el presidente de la República no deja actuar al órgano judicial, como también tiene una confrontación con la Asamblea y le crea problemas. Ya voy a entrar ahí. Pero volviendo a lo del mozote, lo primero que hay que dejar claro es que es una ilegalidad. Es una ilegalidad. Estén o no estén los archivos, el juez tiene que entrar. Segundo, no tengo por qué creer que no están los archivos. Yo no estoy obligado a creerle al presidente, como no estoy obligado a creerle a cualquier ciudadano que diga eso. Yo lo creo si se hace una investigación y se dictamina que no están. Y eso lo tiene que hacer la fiscalía. O si el juez entra y verifica que no están. Ahí entonces uno puede decir también hay una verificación. Pero porque lo dijo el presidente. Los archivos pueden estar. Y también puede ocurrir que no estén y que lo haya destruido este gobierno. Yo tengo derecho a pensar lo que quiera. A partir de lo que está ocurriendo, como ciudadano yo tengo derecho a pensar cualquier cosa, aunque no la pueda probar. Porque lo único que está claro es que el presidente de la República tiene miedo. Y que el ministro de
Defensa tiene miedo. El presidente está acobardado y el ministro de Defensa. Le tienen miedo a que un juez entre a inspeccionar los archivos militares. Presidente que se ve bastante violento en sus actuaciones, pero al final esta es una actuación defensiva, temeraria y temerosa al mismo tiempo. Temeraria en el sentido de que amenaza, desde la lógica de que la Fuerza Armada actúe y haga acciones que no le corresponden, el Ministerio de Defensa. Y temerosa porque están acobardados frente a la posibilidad de que se inspeccionen esos archivos. ¿A quién quieren defender? ¿Cuál es el problema que tiene el presidente? Porque él dijo que cuando él nació la guerra había iniciado, que no tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué protege a los militares? Y lo estaba utilizando a los militares para amedrentar a la población. Lo utilizó para dar un golpe de Estado el 9 de febrero. Ahora los utiliza para impedir que el órgano judicial haga su labor, para inmiscuirse en los asuntos del órgano judicial, es decir, para violentar el Estado de Derecho del país. Tenemos que denunciar eso, porque es muy grave lo que está pasando en este país. Resulta que el ministro de Defensa, sabiendo que está violando la ley, presentó un recurso de inconstitucionalidad en la sala para que se anulara la decisión del juez. Y la sala dictaminó que la decisión del juez era legal. Y le dijo, déjenlo entrar y entreguen los archivos. Cuando se presentó de nuevo el juez, ya bajo el dictamen de la sala, y la sala es la que tiene la facultad de decir si fue legal o no lo que decidió el juez. Nadie más en este país. Es la sala de lo constitucional, elegida por la Asamblea, por delegación del pueblo, porque el pueblo elige la Asamblea y uno de los mandatos que tiene la Asamblea es elegir la sala de lo constitucional, los jueces o la jueza que la integra. Es decir, que esas personas que fueron elegidas responden a la voluntad del pueblo, porque la voluntad del pueblo fue elegir 84 diputados y diputadas, lo eligió, y el pueblo sabe que esos 84 diputados y diputadas por delegación del pueblo tienen como facultad, entre muchas otras, elegir a los magistrados de la sala. Pues los eligieron. Es una elección de segundo grado. Y Bukele no respeta la decisión de la sala, de lo constitucional. Entonces, estamos ante una situación muy delicada porque los militares están volviendo a aquellos años de 1992 para atrás. La dictadura militar en el siglo XX inició con el golpe de Martínez, del 31 de diciembre del 31. Martínez cayó en el 44, dictadura militar con presidente único. Luego hubo una sucesión de militares, Castaneda Castro, Minaguirre, hasta que llegó Osorio y gobernó hasta el 56. Luego vino Lemo y el mismo Osorio lo tumbó. Pasamos de la dictadura con presidente único Martínez a dictadura con relevo militar. Luego crearon el PCN y gobernaron con varios militares. Rivera, Fidel Sánchez Hernández, Molina. Ok. Luego tuvimos la dictadura militar con presidentes civiles, después de la caída de Romero en el 79. Duarte era una dictadura militar con presidente civil. Cristiani era dictadura militar con presidente civil. Los acuerdos de paz le quitan el control del Estado a los militares. Un aporte del FMLN a la democracia. Porque la guerra popular revolucionaria fue exitosa en cuanto a liquidar la dictadura militar. Y se le quitaron 7 funciones a la Fuerza Armada. Se le dejó la función de defender la integridad territorial y la soberanía nacional. Y de manera eventual puede hacer labores de orden público si lo aprueba la Asamblea. Nada más. Pero Bukele lo está utilizando para que obstaculice la labor del órgano judicial y para que obstaculice la labor del órgano legislativo y para que ocupe el recinto legislativo. Porque no vamos a pasar los 5 años diciendo que aquí hubo un golpe de Estado. Se lo vamos a decir todos los días a la gente, porque esto no puede quedar así. Y este gobierno es transitorio. Ya le llegará su momento a rendirle cuenta a la justicia. Entonces están violentando el Estado de Derecho y, lo más importante,
o tan importante como lo que dije. Son importantes las dos cosas. El respeto al orden constitucional y lo otro es el derecho de las víctimas a conocer la verdad, que se haga justicia. ¿Por qué Bukele se burla de las víctimas? ¿Por qué no quiere que se averigüe? Cuando él quitó la placa de Domingo de Monterrosa de ahí, de la Fuerza Armada, y nombra a una miradora de él después. No ha hecho nada por el Mozote. Los gobiernos del FMLN hicieron muchísimas obras en el Mozote. Mauricio Funes reconoció y pidió perdón. Y él no tuvo nada que ver con eso, lo hizo como jefe de Estado. Bukele paró los programas sociales que se estaban desarrollando en el Mozote y ahora impide que entre el juez a inspeccionar. Bien, este es un asunto que es clave tenerlo presente y tocarlo. Y quiero cerrar en este punto diciendo lo siguiente. Nosotros queremos que la Fuerza Armada sea obediente al poder civil, obviamente. No queremos militares insubordinados. El jefe del ministro de Defensa es Nayib Bukele, es el que lo nombra. Él es un ministro. El ministro le debe obediencia al presidente de la República, pero le debe obediencia sobre todo a la Constitución, porque cuando juramenta se compromete a cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República. Si el presidente le está ordenando que tome una decisión que viola el marco legal del país, que implica una violación del orden constitucional, que implica invadir las funciones de otro órgano o obstaculizar la función de otro órgano, el ministro de Defensa debe renunciar. No queremos que se insubordine frente a Bukele y le vaya a dar un golpe de Estado. No. Queremos que renuncie y diga ante el país que el presidente le está dando una orden inconstitucional y que él no la cumple, que nombre a otro. Porque él es cómplice junto con el presidente de la República. Bien, no queremos que se insubordine frente a su presidente, sino que deje su cargo o convence al presidente de que esa orden es incorrecta. Y no queremos que se insubordine frente al órgano judicial, que es lo que está haciendo, insubordinándose frente al órgano judicial, el ministro de Defensa y el presidente de la República. Bien, este es un primer punto que yo creía importante tocar en el marco de la coyuntura, es un tema político. El otro tema político es que parece que hoy nombró el presidente de la República como viceministro de Seguridad al jefe de la policía. Eso no se puede, no puede tener los dos cargos. Pero además, nosotros creemos que lo hace para darle impunidad. Porque el jefe de la policía ha estado también incumpliendo la ley. Un juez dictaminó que él debía levantar el cerco, levantar el cerco que tenían los sindicalistas de la alcaldía de San Salvador en un tramo cercano ahí al relleno sanitario. Y él no la cumplió. Y también se le ha ordenado de la Asamblea que obligue al ministro de Hacienda que lo lleve a la Asamblea, porque el ministro de Hacienda está insubordinado frente a la Asamblea Legislativa. Anda huyendo. Estamos ante un ministro que anda huyendo y que no quiere presentar una declaración jurada ahora. Hay otro cargo más ahora del ministro de Hacienda. Pero volviendo al jefe de la policía, hay un nombramiento doble ahí que es inconstitucional. Bukele lo sabe. Lo que él quiere es de nuevo pelear con la Asamblea, pelear con la Corte. Porque Bukele no puede vivir sin pleito. Es un presidente que está todos los días buscando un pleito. Como él cree que el pueblo lo apoya, entonces él cree que el pueblo rechaza a aquellos con los que él pelea. Y para buscar pleito comete irregularidades, viola la ley. Esta es la situación que tenemos. En el caso del ministro de Hacienda, son 4 llamados que le han hecho. Y lo último, a que llegue a rendir cuenta y no quiere. Y lo último es que no quiere presentar la declaración jurada que debe acompañar al presupuesto general de la nación, al proyecto de presupuesto para el año que viene. ¿Por qué no la quiere presentar? Porque ese presupuesto es mentiroso. Porque la ley de responsabilidad fiscal le exige que los ingresos y los gastos estén compaginados, que ese presupuesto tenga los gastos que se necesitan.
No puede aparecer ahí que no le va a dar el 6% al órgano judicial o el 10% a las alcaldías, para mencionar algunos ejemplos. Porque si eso aparece ahí, está violando la ley del FODE y está violando la Constitución, que establece que el 6% para el órgano judicial. Para poner solo dos ejemplos. Entonces, cuando él presente el proyecto de presupuesto, debe presentar una declaración jurada de que ese presupuesto es serio, de que ahí están todos los gastos que deben estar y de que la fuente de ingresos es para cubrir esos gastos. Y resulta que han abultado los ingresos en 600 millones. Ya eso se sabe, que lo que quieren es subir el IVA después de las elecciones. Y si firma la declaración jurada, la Asamblea Legislativa lo va a hacer quedar mal, porque va a quedar claro ante el país que el presupuesto es mentiroso. Y un presupuesto mentiroso es fraude de ley. Entonces no quiere comprometerse con el documento que presentó. No quiere decir, sí, yo doy fe de que ese documento tiene todos los gastos y tiene todos los ingresos para financiar los gastos. Y hay un faltante que se va a cubrir con venta de bonos o endeudamiento como 1.325 millones, creo que son. No quiere firmarlo. Está insubordinado. Y ha llegado al extremo de decir que la emergencia sigue. El estado de emergencia terminó hace rato, porque se mandó el decreto donde se dijo que no, que terminaba 2 semanas después y esas 2 semanas hace rato que pasaron. Y él dice, no, se terminó desde el punto de vista de la ley, pero en términos reales seguimos en emergencia. ¿Y quién es él para decir que aquí hay emergencia? Quien decreta un estado de emergencia no es el ministro de Hacienda, es la Asamblea Legislativa. Y Bukele lo manda el decreto al diario oficial. Lo aprueba también y lo manda al diario oficial. Bueno, pues ya terminó. La ley dice que ya no hay estado de emergencia en El Salvador. Por lo tanto, él no está facultado para violar la ley de responsabilidad fiscal, que tiene un capítulo, esa ley que dice que en un estado de emergencia, entonces la ley no tiene vigencia. Si estamos en un estado de emergencia o una guerra, por ejemplo, entonces la ley de responsabilidad fiscal no opera. Perfecto. Pero el estado de emergencia no existe. Entonces la ley opera. Y él dice que la ley no opera porque estamos en emergencia, pero la emergencia se la ha inventado él. Y el decreto de que terminó la emergencia lo firmó Bukele. Cualquiera diría, bueno, estáis respetando al presidente Bukele. Desde el punto de vista formal sí, pero la verdad es que él responde a Bukele, que es el que le dice, pelee con la asamblea, no presente declaración jurada. No lo haga, no se preocupe. Vaya y combata con la asamblea. O no llegue, no le haga caso a los diputados. O sea, es una marioneta. Bueno, así está el país. Seguimos con esta situación, pero tarde o temprano esto se va a tener que normalizar. Porque no vamos a permitir aquí que el presidente esté al margen de la ley, violando el marco legal y haciendo lo que quiera. Y sus funcionarios que responden a él. Porque no nos podemos limitar a los funcionarios. Los funcionarios son nombrados por el presidente. No es verdad que el ministro de Hacienda va a decidir por su cuenta no ir a la asamblea a rendir cuenta. Va a decidir por su cuenta no presentar la declaración jurada. Eso no es una decisión de él. Esa es una orden de su jefe. Y el jefe le dice, no te preocupes que yo soy fuerte. Yo tengo a los militares y no voy a permitir que revisen los archivos. Ellos están conmigo y yo los protejo. Y tengo al embajador de Estados Unidos. Juégatela. Esa es la verdad de la política. Nosotros no somos nuevos en esto. Pero eso es muy pernicioso para la población porque eso significa que un presupuesto que después le van a meter el IVA a la gente, un golpe a la gente, un impedimento de revisar los archivos militares, una burla a la víctima de la masacre de las Fuerzas Armadas. Es decir, al final quien paga es el pueblo. Sigue el bloqueo al FODE. No da el ministro los recursos para las alcaldías. Viola la ley del FODE, viola el presupuesto de la República. Viola la ley de salario, porque hay que pagar los salarios en las alcaldías y el 25% del FODE para gasto corriente, para pagar salario y funcionamiento. Y viola el decreto de aprobación del préstamo del BID, que asignó fondo para el FODE. 75 millones dicen que es demasiado, que se violó, que era el 30% de los 197, pero el resto del dinero lo utilizó para pagarle a los veteranos. O sea, está ejecutando el decreto. Agarró el dinero del Fomilenio y de los veteranos para las pensiones.
lo que le debían, pero no le quiere dar a las alcaldías. Además, ese decreto apareció en el Diario Oficial que lo publicó Bukele. ¿Y de dónde saca el ministro de Hacienda que ese decreto es inconstitucional? Que asigna 75 millones a las alcaldías. ¿Quién es él para decir lo que es constitucional o no? Para que algo aquí sea inconstitucional, algo que apruebe la Asamblea, primero alguien tiene que meter un recurso de inconstitucionalidad en la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Se mete un recurso. Luego la sala tiene dos caminos. O lo desecha o declara medida cautelar en lo que decide. Dice no lo aplique. O lo declara inmediatamente inconstitucional. Y si la sala dice es inconstitucional, es inconstitucional. Los fallos son de obligatorio cumplimiento. En el gobierno de Serén todos los fallos se aceptaron, hasta los que no nos gustaban. Se aceptaron todos, porque eso dice la ley. Entonces, aquí hay un ministro que dice que una decisión de la Asamblea es inconstitucional. No sé quién le dijo a él que él tiene esa facultad de decidir eso. Y que como él cree que es inconstitucional el decreto, que está en el Diario Oficial con la firma de Bukele, de su jefe, entonces no le va a dar los 75 millones a las alcaldías. Y ahí está afectando a la gente. Y afectando a la gente que trabaja en las alcaldías y a las comunidades. Bien, este era otro tema que a mí me parecía importante abordar en el marco de esta situación que tenemos. Tenemos en el marco de una crisis económica que se sigue profundizando, ya van 79.000 despedidos del sector privado, sigue creciendo la cifra. Este es el dato hasta julio, porque todavía el Seguro Social no nos ha dado el dato ni de agosto ni de septiembre, y estamos en octubre. Nos están dando el dato a cuentagotas, para que no veamos la realidad completa. 79.000 personas despedidas, muchísima gente que no cotiza en las AFP, hambre. Tenemos una situación difícil, en una crisis sanitaria que no termina, y en marco de todo eso, una crisis institucional creada por el presidente de la República y sus funcionarios, que le obedecen, que tiene que ver con toda la ruptura del orden legal del país. Estos eran los temas, o de los temas que yo quería abordar. Estamos ante un gobierno violento y acobardado. Ejerce violencia cuando insulta al presidente, cuando denigra, cuando miente, todo eso es violencia psicológica. Cuando maltrata a periodistas, cuando dice que el fallo de la Sala de lo Constitucional que favorece al juez se debe a que encontraron un decomiso de droga de 30 millones, o sea que la Sala de lo Constitucional protege a los traficantes de droga. Eso fue lo que dijo el presidente de la República. Así trató a los jueces. Y al mismo tiempo que uno lo ve tan violento en su verborrea y en sus decisiones de chocar con la Asamblea, también, y con los otros órganos, también lo ve cobarde. Porque en el fondo lo que hay es un temor de que la Asamblea le saque todo lo que sabe, o todo lo que pueda hurgar, mejor dicho, cuando llegue el ministro. Ese ministro no puede explicar nada, no puede explicar los 800 millones de dólares que no aparecen. O cuando el juez descubra que sí hay archivo militar y que el presidente mintió y quede con los responsables. Entonces, realmente aquí lo que tenemos es un gobierno temeroso. Y en ese marco está haciendo algunos cercos militares. Voy a parar aquí para darle la palabra a ustedes por el momento. Perfecto. Aquí entonces el doctor César Villalona. Mire, los saludos de todos ustedes, los saludos que vienen de muchos rincones del planeta. César Villalona desde Canadá, de Australia, de California. Tenemos aquí también a Francisco con el audio, que creo que funciona bien. No estaba funcionando, pero yo creo que ahorita sí. Francisco, ¿cómo estamos por ahí? Aquí claro y fuerte, compita, aquí desde el norte de California para Radio Farabundo Martí Internacional, y un saludo ahí a César. Tal vez una preguntita ahí, César.
ah, Bukele dice que va a beneficiar ahora, se acordó al fin de esta organización, mi pyme, de la pequeña y mediana empresa, que ahora dice que sí los va a apoyar y que tiene pues los 600 millones del fideicomiso listo para beneficiar a estas empresas. Y también a los empresarios informales. ¿Esto es pura propaganda o será que va a realizar todas estas entregas de estos 600 millones de dólares? Adelante. Bueno, si tiene los 600 millones del fideicomiso que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa, no es un mérito del presidente Bukele, es un mérito de los diputados y las diputadas, porque esos 600 millones son parte de los 1.000 millones de la venta de bonos, o debieron ser parte. Si ese dinero lo tiene, entonces queda claro que había dinero en Hacienda. Y hemos estado yendo al presidente de la República en todos estos meses diciendo que no tiene ni un centavo partido por la mitad. No estamos hablando de cualquier cifra, 600 millones. Nosotros sabíamos que en términos contables Hacienda debía disponer de 1.200 millones. Estaba claro todos los cálculos, los ingresos que había recibido por los tributos y todo lo que le pasó al Banco Central de los préstamos, los bonos y las donaciones. Todo eso es público y todos esos documentos los tenemos y conocemos el gasto. Por lo tanto, le quedaban 1.200 millones. Y sabemos que hay más o menos 500, 600, algunos dicen 800 millones. Tengo información por ahí de dólares de que han sido malgastados. Vamos a utilizar esa palabra, malgastados. Pero aún así le quedaban 400. Si fuese cierto, lo es un malgasto tan grande. No debió entonces detener el pago a la Asamblea, ni al órgano judicial, ni debe retener el dinero de las alcaldías, ni lo de los veteranos, ni las becas de los veteranos, ni la pensión de los adultos mayores, todo lo que hemos estado hablando en este programa. No hay razones. Y tampoco había razones para impedir que se iniciara el fideicomiso, que se va a manejar a través de Bandesal. Ojalá que tenga el dinero. Su declaración lo delata. Para mí es lo primero. Lo delata. Ahí está el dinero. ¿De dónde que lo ha sacado? Porque nosotros no nos hemos enterado en estos días de que le han aprobado préstamo. La Asamblea no ha aprobado préstamo. La Asamblea no ha aprobado bonos. Yo espero que ya no apruebe más porque es demasiado. Son 3.000 millones de préstamos y bonos, más los 46 millones de Japón. No ha habido iniciativa. Yo no me he enterado de que haya vendido Lete. Ya las Lete llegaron hasta el tope de 1.400 millones, no puede vender más. Y las Lete, cuando la coloca, nos enteramos de inmediato. Es lo primero que publica la prensa. ¿De dónde que ha sacado el dinero? La recaudación de septiembre ya la tenemos. Y los gastos de septiembre. No es por ahí porque la recaudación no es lo que ha caído en los 8 meses con respecto a lo esperado. Y todo eso ha sido superado con creces por préstamos y bonos, por deuda, por una cantidad muy superior a lo que ha caído la recaudación. Entonces, ¿de dónde sacó los 600 millones? Está delatado. Si mañana no aparecen, entonces mintió. Y vamos a seguir insistiendo que el dinero debe haber. Porque tal vez no hay dinero, pero debe haber. Porque las cifras son sencillas. Aquí no estamos ante cálculos matemáticos. Aquí estamos en... Una persona que sabe sumar y restar resuelve esto. Aquí, ni siquiera multiplicación tenemos aquí, ni división. Son operaciones que no tienen que entrar para entender la finanza del gobierno. Es recaudación y gasto. Recaudación más lo que le entra por préstamo, bono y donación, y lo que gasta. Ahí no hay que multiplicar nada. Es decir, cualquier persona que sabe sumar y restar, si usted le da los documentos de Hacienda y del Banco Central, sabe que el gobierno tiene 1.200 millones. Entonces, si no lo tiene, lo han gastado y no lo han puesto en el gasto. Tiene que ver cómo lo facturan en lo que queda de año. Tal vez por eso el ministro de Hacienda no quiere llegar a la Asamblea. Porque es tremendo problema. Pero bueno, ahora resulta que aparecen los 600 millones del fideicomiso.
Bien, ojalá que exista ese dinero, o sea, que esté disponible, porque de ahí tiene que destinar 150 millones a pagarle salario a la gente que trabaja en las micro y pequeñas empresas. Esa es una parte de lo que tiene que hacer con esos 600 millones. Esa gente está esperando, eso se aprobó hace meses, y el dinero no lo ha colocado. Y hay otros 350 millones que son de préstamos, incluyendo préstamos para gente que realiza actividades informales, porque el presidente quería que solo fuera para empresas formales. Es decir, las que tienen un crédito, ya han recibido un crédito y tienen categoría A o B. ¿Y qué negocio informal que pupusería tiene crédito? Querían incluir a ese sector. La Asamblea lo metió. Dijo, no, para ese sector 100 millones y para el otro el resto. Pero para este sector 100 millones. Y lo que tienen empresitas micro y pequeñas, porque son micro y pequeñas, que son formales, entonces sí, también hay crédito. Y también la Asamblea metió a los artistas, gente que hace teatro, incluyendo la gente que, los artistas de circos y todo esto, que están esperando ahí 100 millones de dólares para financiamiento, y él lo tiene congelado. Entonces, la Asamblea fue la que decidió aprobar eso y fue la que decidió en qué se iba a invertir. No lo decidió Bukele. Bukele lo ha retenido y ahora está diciendo que lo va a sacar. Vamos a esperar a ver qué pasa, porque lo único que nosotros tenemos, a lo que tenemos derecho por el momento es a la duda, porque esto no debió retrasarse tanto tiempo. Están asfixiados los negocios, quebrando micro, pequeño. Aquí en Santa Tecla yo salgo y veo, hay negocios que ya dicen cerrado. Y el alcalde ha dicho que han cerrado 700. Todos son micros y pequeños. Entonces, bueno, ojalá que Bandesal maneje los recursos y que esto se eche a andar, y que se haga de buena manera. Y que no lo utilicen también para darle créditos familiares de los funcionarios, porque ya Bandesal le dio un préstamo, creo que fue de 27,000 o 28,000 dólares, no recuerdo ahora, pero fue grandecito para los niveles de vida que tenemos, a una hermana de Carolina Resino, la comisionada de la presidencia, para montar una cafetería en el Ministerio de Hacienda. Y en ese banco que le dio ese crédito a ella, ella tiene un hermano que gana 4,000 dólares. Entonces hay que primero hay que exigir que esto inicie. Segundo, hay que exigir que se haga bien, que no se utilice para favorecer a sectores empresariales, aunque sean pequeños vinculados al presidente de la República o a familiares del presidente de la República, o al grupo empresarial del presidente, o al partido Nuevas Ideas. Eso sería otro de los problemas que podrían ocasionarle a este sector, que vayan a darle un destino a su gente, orientado a su gente. Vamos a estar pendientes de esto. Sí. Adelante, Pablito, adelante. Bueno, aquí tenemos entonces, mira, César Villalona, para no quedar en deuda con nuestros escuchas, aquí hay un punto que ya lo habíamos mencionado antes, pero tal vez lo podés elaborar un poquito más. Y es que ya a pocos meses, se puede decir, relativamente hablando, febrero, viene, muchos le llaman las elecciones más importantes de los últimos tiempos, porque pueden marcar algo que haga la diferencia. Y dicen, a esto es a lo que le está jugando el presidente de la República. Hay que abrir los ojos, hay que entenderlo bien. Entonces, tendría que ser la lucha contra el presidente, quizás tendría que abarcar otros campos, otros medios. Y también te preguntan aquí, el presidente tiene lo que necesita para seguir en el poder. Lo que mantuvo en el poder a Pinochet, a Stroessner, a Tachito Somoza, a las dictaduras militares de antaño, tiene el poder militar y tiene a los gringos. ¿Qué hay? Hay posibilidades de que eso se modifique, porque de lo contrario se tomaría la asamblea en febrero. ¿Quieren saber ahí? Yo sé que es una pregunta de bastante material, César, pero las impresiones ahí rapiditas. Sí, quería darte, además de esa,
darte alguna valoración sobre los cercos epidemiológicos, porque acaban de hacer otro. Bueno, rapidito aquí te están interrumpiendo porque con lo del cerco militar esto va paralelo a lo que está pasando en Honduras. Siempre lo que pasa en Honduras pasa en Guatemala y lo que pasa en Guatemala pasa en El Salvador porque es el mismo director de orquesta el que da los guiones. Y ahorita en Honduras ya viene, se acerca el cerco militar. En Honduras van a haber elecciones también, importantísimas para los gringos, igual que en El Salvador. Son esos dos países claves. Entonces, en ese contexto, excelente, César. Sí, mira, desde el punto de vista médico, sanitario, los cercos epidemiológicos son estrategias para controlar un lugar, un punto exacto, una ciudad, puede ser un municipio, que está siendo amenazada por una enfermedad. ¿Para qué? Para evitar que esa enfermedad llegue, para evitar que se propague si ya llegó. Es decir, para controlarla. Y se toman en cuenta una serie de indicadores, como la población que se va a atender, los casos de la enfermedad, pero en el caso del COVID-19, los casos, los fallecidos, la tasa de mortalidad, de letalidad, etc. Eso no puede hacerse al margen de la población, de los lugares, de las condiciones en que vive la gente, sus residencias, sus relaciones sociales. Pero nunca se ha dicho que un cerco sanitario epidemiológico es para restringir el derecho de la población a movilizarse, es para reforzar la educación de esa población en el tema de salud y para protegerla desde el punto de vista de la salud, el abordaje individualizado de la familia, de la comunidad, el involucramiento de la población en la identificación del problema y la búsqueda de soluciones al problema. Esa es la lógica. Así está planteado a nivel internacional, a nivel mundial. Así se hace. Eso no implica que en un cerco no puedan llegar policías, digamos. Pueden llegar policías, pero no tienen la conducción del cerco. Eso lo tienen que hacer las autoridades de salud. ¿Qué es lo que ha estado pasando aquí? Que han estado llegando a hacer cercos epidemiológicos policías y militares. Policías y militares. No autoridades de salud, que han asumido la conducción del proceso. Y con armamento pesado, con helicópteros, hasta han puesto francotiradores encima de las casas, con acciones coercitivas a la población, con amenazas. Esa forma que se están haciendo, que no responden a un criterio de salud, hacen sospechar de cuáles son los propósitos. Y nosotros creemos que los propósitos son políticos electorales, por un lado. Llama la atención que se están haciendo en las fronteras con Honduras y con Guatemala, en 4 municipios. Llega gente ahí de esos países y le dan DUI para que voten. Ese puede ser un objetivo político electoral. El otro, hacer propaganda a favor del gobierno. Pero el otro también puede ser proteger corredores de droga y de tráfico de, tráfico de droga, tráfico de armas y de contrabando de mercancía. Nosotros no lo podemos afirmar, pero tenemos derecho a dudar de cuáles son los propósitos y la fiscalía debe investigarlo. Hay que poner atención a esto, porque mira, rapidito antes de que, disculpa por la interrupción, pero nos dice aquí Luis que dice que él es futbolista y que ahora dice el fútbol lo están ocupando también para paralizar al país de cara a las elecciones. Lo que quiere es paralizar, pero el ministro después dijo, no, el fútbol sigue. No sé, César, si escuchaste eso. Sí, todo está en función de las elecciones de febrero. Eso está en función de las elecciones y están los cercos. Está el choque con la asamblea. Es decir, el presidente está en la batalla electoral. Desde que ganó las elecciones pasadas, está en la campaña del 2021. Y hay una pregunta relacionada con eso. Si logra mayoría en la asamblea, mayoría simple, no va a lograr 56, eso no lo esperamos, pero digamos que con una mezcla de partidos,
porque lleva varios partidos, logra 43, entonces la situación para el pueblo va a ser peor, porque esos 43 privatizan empresas sin tomar en cuenta a nadie, le suben al IVA sin tomar en cuenta a la oposición, pueden nombrar a la Corte de Cuentas, que se hace con 43, para controlar la Corte de Cuentas y garantizar la impunidad en el uso de los recursos. Pueden esos 43 aprobar el presupuesto nacional sin tomar en cuenta a nadie, si está equilibrado, tomar una serie de decisiones, aprobar impuestos y privatizar empresas públicas, defalcar al Estado. Y tienen más condiciones, 43, para en alianza llegar a 56, con 13 que hagan alianza de otro partido de derecha, llegan a 56 y se reparten la Corte Suprema de Justicia, los jueces, que hay que elegir 5 magistrados en la nueva legislatura, el Tribunal el Supremo Electoral, que hay que elegir, al Fiscal General de la República, que le queda un año y tanto, hay que elegirlo. Entonces pasa a controlar los otros órganos. Y si controla los otros órganos, entonces para la población va a ser una situación más asfixiante. Porque hoy, sin tener eso, tiene a los militares amenazando, tiene a los militares dando golpes de Estado, está irrespetando la ley. Entonces, ¿qué va a respetar? Si tiene el control de la Asamblea y del órgano judicial. Sin controlarlo, lo está irrespetando. Amparado en la bayoneta militar y en el poder del gobierno de Estados Unidos. Entonces, la situación es más difícil porque este gobierno no tiene una lógica popular. La naturaleza del gobierno no es favorable a los intereses del pueblo. Una cosa es que el pueblo vote por un presidente y otra cosa es que el presidente vaya a gobernar para el pueblo. Un campesino puede votar por Bukele, y Bukele, ¿qué tiene que ver con el campesinado? Un campesino puede votar por Cristiani, pero Cristiani no llegó ahí para beneficiar al campesino, sino para cerrar el IRA. Obviamente la gente se confunde y vota por sus enemigos de clase. La culpa no es de la gente. Hay todo un sistema de dominación para confundir. Y el eje central de este gobierno es la mentira. Nosotros esperamos que eso no vaya a ocurrir. Este gobierno se está desgastando de a poquito, pero se está desgastando. Este problema que tiene con los militares, impidiendo lo de los archivos, eso está teniendo su costo en organismos de defensa de los derechos humanos a nivel internacional y en gente vinculada a este tema, muy interesada y en la víctima. Ya tiene protestas de alcaldía, ya tiene protestas de veteranos, ya de campesinos, vienen otra protesta, viene una fuerte a fin de mes de sindicalistas. Ocuparon a Jepín a la fuerza, porque Jepín tiene, que es una central sindical, tiene depósitos bancarios por bastante dinero, porque ellos reciben aportación de los empleados públicos y quieren controlarlo para nuevas ideas. Y se robaron $10,000 de Jepín. Los que entraron, que fueron maleantes, que parece que son gente vinculada al ministro del Trabajo. Entonces, ya van a venir confrontaciones. Vamos a ver cómo llega hasta febrero. Y ahora sale con esto del fideicomiso, para engañar ahí. Pero en el fondo, ¿qué va a hacer Van de Sal con ese dinero, con esa incapacidad de funcionamiento administrativo? Yo creo que el presidente está desesperado y sus funcionarios. El presidente no se siente bien, no se siente seguro y puede acumular un desgaste importante de aquí a febrero. Esperemos que los resultados electorales no le favorezcan. Es difícil emitir un vaticinio. Nosotros no estamos metidos en la cabeza de la gente, de cómo piensa la gente, pero sabemos que hay malestar y las tendencias son negativas. Las tendencias son negativas. Este gobierno está muy estirado, muy estirado. Son demasiados problemas que tiene, una pandemia, una crisis económica, quiebra de negocios, desempleo, miseria, pleito con la Asamblea, pleito con la Corte Suprema de Justicia, insulto al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, pleito con la víctima de las masacres militares, de las violaciones a los derechos humanos durante la guerra que perpetró la Fuerza Armada, pleito con las comunidades que no pueden recibir los beneficios de las alcaldías, pleito con las alcaldías, pleito con una parte del sector sindical, golpe a sindicatos del Seguro Social, golpe a Jepín, en fin, son demasiadas cosas.
Yo creo que ese cúmulo de cosas podría generarle un desgaste, tal vez no tan grande, porque el tiempo es corto, pero un cierto desgaste que le permita a la oposición tener un resultado mejor y que los partidos del gobierno no tengan el resultado que esperan en las elecciones. Mucho va a depender también de lo que haga el FMLN, de lo que haga la oposición, de lo que haga el movimiento popular, porque son estrategias que se enfrentan. Pero nosotros vemos una situación muy tensa en el país, muchos problemas, y a la larga la gente espera que el presidente resuelva, porque estamos hablando de países presidencialistas. La palabra gobierno en la mente del pueblo es el presidente y su gabinete. Sabemos que no es así. El gobierno es el equipo humano que dirige el Estado. Por lo tanto, la asamblea es gobierno y el órgano judicial es gobierno. Pero por lo general la gente dice gobierno refiriéndose a Bukele y sus ministros. Y la gente espera que sea ese el que resuelva. Y no está resolviendo nada. Porque aquí todo está peor. Todo está peor. Y mira ahora lo que acaba de ocurrir hace unos días con este tema de la delincuencia. Un golpe fuerte de los delincuentes. ¿Qué pasó ahí? Les retrasaron el pago. Y hicieron acciones violentas para exigir que le cumplan. Porque está claro que hay un pacto con ellos. Ese es otro lío que tiene, que estos sectores se están afianzando en el territorio. Y si los cercos militares permiten la droga y todo eso, entonces otro lío para el país. Todas las señales son malas. Y a la larga el pueblo le va a pasar la cuenta a lo que el pueblo entiende que es el gobierno, que es el presidente y sus ministros. Entonces, yo creo que lo que estamos en la oposición, lo que necesitamos es hacer un buen trabajo de oposición, ser oposición, dejarlo claro, no andar con medias tintas, hablarle claro al pueblo, organizar al pueblo, porque son demasiadas las demandas que tenemos, las luchas que van a venir son fuertes. El panorama no es bueno para el país y cuando hay demasiados problemas, puede ser que se desgaste el gobierno, en este caso el órgano ejecutivo. Puede ser que no, si la oposición no hace su trabajo. Pero bien, vamos a esperar que las cosas salgan bien en el 2021, que esto no se vaya a alzar con el control de la Asamblea y de las alcaldías. Habla de las acciones. César Villalona nos dicen aquí, ¿qué tal si César Villalona está en la oposición? ¿Qué tal si tuviera el poder en la oposición? Mencione tres cosas, tres acciones que César Villalona haría como una oposición inteligente, como una oposición radical, como una posición que estaría buscando la solución a los problemas del pueblo salvadoreño. Bueno, si tuviéramos una correlación de gobierno, un gobierno con correlación, lo primero que hacemos es controlar la evasión de impuestos, quitarle dinero a los ricos aquí, de este país, incluyendo los que están gobernando, porque uno que le debe dinero al gobierno Bukele, parece que le debe $800,000, ese es un caso que está en probidad, y con todo ese dinero, invertir en los pobres, restablecer todos los programas sociales que ha quitado Bukele, ampliar programas sociales, ampliar la sede de Ciudad Mujer, a profundizar la reforma de salud, es decir, fortalecer al Estado con una lógica, fortalecerlo económicamente e institucionalmente, pero con una lógica de trabajar en función de los sectores populares. Eso pasa por recursos y por institucionalidad y por volcar los recursos hacia los que tienen, hacia lo que no tienen, perdón, conseguirlo de lo que tienen y volcarlo hacia lo que no tienen. Eso en materia interna, digamos, dos medidas inmediatas. Combatir la delincuencia con recursos. Esa es otra medida importante, no andar pactando, sino combatirla. Y modificar la política exterior. Porque ¿cómo podemos ser una colonia de Estados Unidos? Nosotros necesitamos un presidente, no un gobernador. Restablecer las relaciones con Venezuela, buscar apoyo de China, buscar apoyo de Rusia para salir adelante. Las relaciones con China se hicieron cuando estaba terminando el gobierno del FMLN y se le dejaron 150 millones de cooperación que ni lo han utilizado y quisieron hacerlo pasar como un logro de este gobierno. Aquí no han terminado ni las obras.
No hay una obra que haya hecho Bukele, salvo el puente María Chichilco, que no sirve y que costó 10 veces más de lo que dijeron. Y lo hicieron en un tiempo mucho mayor de que lo dijeron. Aquí no han terminado ni carretera que dejó al frente. La carretera que va al puerto le faltaba un 15% y no la terminan de inaugurar, de San José Villanueva. No hay nada. Este gobierno no tiene nada que exhibir, en absoluto, ni en infraestructura ni en nada. Entonces, se necesita eso. Un gobierno que trabaje en función de los sectores populares para reducir la pobreza. Porque el fondo de todo es reducir la pobreza. Ese es el gran objetivo. Pero eso pasa por redistribuir. Mira, en unos días, dice Miguel, de aquí de Estados Unidos, en unos días son las elecciones. Y la situación se ve bastante complicada. Aquí está Biden y está Trump. Y la política exterior de ambos en América Latina, en estos momentos de Trump. ¿Cómo ve César Villalona? Un cambio. Si es que se diera un cambio de administración, ¿qué áreas? Si habría algo que cambiaría. O como algunos entienden que cuestión de política exterior, prácticamente no importa quién esté en la Casa Blanca. ¿Cómo lo ve César Villalona? Yo lo veo como lo último que dijiste. Yo me anoto en esa línea. Yo no espero nada del gobierno de Estados Unidos. Ese es un gobierno imperialista, sea con Biden, no sé cómo se pronuncia, o con Trump, como lo era con Bush y con Obama o con cualquiera. Un gobierno imperialista. Estados Unidos es un país imperialista. Eso quiere decir un país controlado por un monopolio, por el capital financiero y agresor en términos de su política exterior. Eso no cambia con el partido de gobierno, porque los dos partidos son de la derecha. Eso cambiaría si tomara el poder la izquierda en Estados Unidos, pero ninguno de los dos partidos que tienen posibilidades son de izquierda. Entonces ese gobierno es imperialista y es enemigo de la izquierda mundial y es enemigo de los procesos democráticos y de las fuerzas progresistas, ni siquiera de izquierda. O sea, ese gobierno que va a surgir con el demócrata o que va a continuar con el republicano, va a ser enemigo de Cuba, va a ser enemigo de Venezuela, va a ser enemigo del FMLN, de los sandinistas y de toda la izquierda mundial. Por lo tanto, va a ser amigo de Bukele en este país, porque el instrumento que tienen para destruir al FMLN es Bukele, es el proyecto de Bukele, no él, sino ese proyecto respaldado por Estados Unidos. En eso no van a cambiar. Una cosa es que 2 o 3 senadores digan tal cosa, eso está bien, que critiquen, pero la política de Estado no, sobre todo la política exterior. Sugerencias piden, César. Mira qué interesante en base a todo tu conocimiento que tenés y cómo globalizás el pensamiento y cómo lo localizás también. Y te piden aquí sugerencias. ¿Qué le dirías a estos? Hay un grupo de salvadoreños en Estados Unidos que están haciendo campaña por el presidente Biden, porque dicen que él cambiaría las cosas en Centroamérica. Dales alguna sugerencia, César Villalona. Bueno, yo en realidad respeto la decisión de todo el mundo. Ahí hay un dilema feo en Estados Unidos, porque o gana el demócrata o gana el republicano. Si hay algo que está claro, es que o gana uno o el otro, y que no hay otra vía. Entonces, si se considera que, por ejemplo, en política interna, el demócrata puede hacer otras cosas que favorezcan al pueblo de Estados Unidos y a los migrantes, pues yo respeto el voto por ese candidato. Y si se considera que en política externa también, pues, lo respetamos. Nosotros respetamos a los salvadoreños y las salvadoreñas que viven en Estados Unidos, que voten por Trump o que voten por el otro. Respetamos su decisión, ¿verdad? Todo el mundo tiene derecho a ejercer el voto y a tomar sus decisiones. Sus decisiones. No tenemos ningún problema con eso. Lo que tenemos es una valoración muy propia en el sentido de que no creemos que la política imperialista de Estados Unidos vaya a ser modificada.
Con Obama, que mucha gente creía que iba a ser mejor, resultó peor que con George Bush. Porque con George Bush, el hijo del otro, que inició en el año 2001, es cierto que invadió Afganistán, invadió a Irak, donde quedó empantanado, pero, y le dio un golpe a Chávez en el 2002, pero finalmente fracasó en política exterior, porque Chávez volvió, se afianzó, ganó Lula en el 3, ganó Evo Morales en el 5, ganó Correa en el 6, ganó Lugo, volvieron los sandinistas, cambió bastante la OEA, que hasta le pidió perdón a Cuba y le dijo entre. Cuba dijo no, yo no entro ahí. Había una buena correlación, estaba en Argentina Kirchner, en un ambiente de gobierno progresista y de izquierda. No es que Bush lo quería, sino que fracasó en su política exterior y dejó un incendio en Afganistán e Irak. Fracasó, se fue 8 años y dejó el continente lleno de gobierno progresista y de izquierda, contra su voluntad, obviamente, porque ellos no logran todo lo que quieren. Tumbó a Chávez, pero los militares y el pueblo lo repusieron, un sector de los militares. Y por la vía electoral, la izquierda llegó a los gobiernos. ¿Qué pasó desde que llegó Obama? Y no es para hablar bien de Bush. Bush hubiera hecho lo mismo, pero fracasó en América Latina. Pero Obama llegó y lo primero que hizo fue darle un golpe a Zelaya. Fue en el gobierno de Obama. Y le mandó un mensaje a Funes de que tuviera cuidado. Luego se llevó a Lugo en Paraguay en el 2012. Le dio un golpe de Estado. Luego derrocó a Dilma. Le dio un golpe de Estado a Dilma constitucional a través del Congreso de Brasil. Los gringos están detrás de eso. Hizo un lío en Argentina contra Cristina. La agresión a Venezuela subió de tono. Hizo destrozos en América Latina. Incluso hasta el caso de Ecuador, porque el presidente era un agente de los gringos. Y si Bush utilizó la fuerza militar, Obama dijo, no, yo voy a desestabilizar estos gobiernos utilizando el órgano judicial y el Congreso. Y lo voy a hacer legal, según él. Y legalmente, según Obama, se llevó a Zelaya, a Lugo, a Dilma y metieron preso a Lula. Sabemos que todo eso fue ilegal, pero le dio marco legal. Entonces fue más sangriento Obama, porque este comenzó a derrocar. Los otros se le colaron con Bush y este comenzó a derrocar. Y en Afganistán, en Irak, no sacó las tropas, pero bombardeó Libia a través de la OTAN y mató a Gaddafi, despedazó ese país. Dio un golpe en Kirguistán, porque el presidente le quería subir el precio a la base militar que tienen ahí, mediante la cual Estados Unidos mueve tropas a Afganistán. Le quería triplicar el precio. Hillary Clinton llegó para decirle que no y luego lo tumbaron. Y el nuevo dejó los precios como estaban. Dio un golpe en Ucrania, en la frontera rusa, para controlar el Mar Negro. Los rusos lo resolvieron cuando Crimea se hizo rusa. Y ahí ya fracasó. Y lo otro que hizo fue, con mercenarios, atacar Siria. Es decir, Obama fue mucho más sangriento que Bush y fue demócrata. Uno de los presidentes más criminales de la historia de Estados Unidos fue Obama y le dieron el premio Nobel. Todos son criminales de guerra. Y si gana este demócrata va a ser criminal de guerra. Pero nosotros respetamos los sentimientos de la gente y los anhelos de la gente son legítimos, ¿verdad? No queremos desanimar a los compañeros, las compañeras que viven allá. Y también puede haber un cálculo de mal menor. La gente también hace cálculo de mal menor, por ejemplo, en términos de la política migratoria, que por cierto con Obama fue un desastre. Despidió más gente que Bush. Pero bueno, gane quien gane, yo creo que es lo que está planteado para nuestros amigos allá y nuestros familiares. Yo tengo 2 sobrinos en Miami, tengo uno en Boston y tengo primos y tengo también familiares salvadoreños, pues yo soy salvadoreño y amigo. Lo que esperamos es que nuestros compatriotas, en mi caso salvadoreños y dominicanos,
defiendan su derecho y se organicen y defiendan su derecho, que no se dejen mancillar o imponer decisiones violentas de parte del nuevo gobierno o de la continuidad de este. Y lo otro es exigirle a los gobiernos, los dominicanos al gobierno dominicano y los salvadoreños al gobierno del Salvador y los nicaragüenses. Bueno, eso no tienen tanto problema, porque tienen el apoyo de Ortega, los hondureños al gobierno de Honduras, etcétera. Exigirle a su gobierno que defiendan sus derechos allá. Que la embajadora nuestra del Salvador allá parece que no está en esa lógica. Le está diciendo a la gente, váyanse. Entonces hay que organizarse para luchar contra el gobierno de Estados Unidos si trata de violar sus derechos, y también para luchar contra el gobierno de Bukele, que puede salir peor que Trump para los propios inmigrantes, porque no lo está defendiendo. Este gobierno permitió que a niños y niñas lo metieran en jaula en la frontera con México, porque todo eso lo vivimos y todo el mundo lo sabe, y no emitieron una nota de protesta, ni siquiera. Bien, entonces lo fundamental, respetando todos los anhelos de la gente y sus decisiones, es la organización para la defensa de los derechos. Excelente, excelente. César, mira, el tiempo como siempre nos gana, pero no sé, rapidito que insisten los hermanos bolivianos, porque ellos en pocas horas ocurrirá algo ahí trascendental quizás, que marcará la diferencia a saber por cuántos años. Y te preguntan aquí cómo está leyendo, César, la situación actual aquí en Cochabamba, aquí en Bolivia, aquí en La Paz, aquí en Bolivia. Se siente de que ya la OEA tiene planificado que haya una segunda vuelta para que en esa segunda vuelta el fraude ya está listo y no dejen al pueblo que tome el poder. Aunque nos dicen, mira César, aquí si fueran las elecciones limpias, en la primera vuelta ganaría el movimiento hacia el socialismo. A ver César, rapidito. Concuerdo con esa opinión. El movimiento al socialismo debe ganar en primera vuelta, con más de 40%. El segundo está por debajo de él, por menos de 10. Yo creo que puede ganar incluso con fraude. Sin fraude, yo creo que el MAS puede sacar el 50%. Y con fraude puede ganar con más de 40%. Para impedir la victoria tiene que haber un fraude, pero no cualquier fraude. Entonces tiene que haber un fraude demasiado grande. Un fraude moderado le da la victoria. Entonces estás fraguando un fraude muy serio. Y están las declaraciones de los militares de que no van a permitir relajo ese día. Es decir, hay una amenaza de golpear con fuerza a la población, matar y asesinar para que la población acepte los resultados. Y los resultados es la segunda vuelta, para a todos los sectores aglutinarlo alrededor de un candidato de derecha. Esa es la situación que está planteada en Bolivia, con la complicidad de Almagro, de la OEA, y de los gobiernos, como el de Colombia y otros, de Sudamérica, el de Brasil, etc. La complicidad de la derecha. Y la orden máxima sale de la Casa Blanca. Porque los militares no es cierto que van a hacer una masacre en Bolivia sin que el gobierno de Estados Unidos esté de acuerdo. Eso es elemental. Entonces hay un peligro. Ahora nosotros confiamos en el pueblo de Bolivia. Yo creo que el fraude no tiene por qué consumarse. El fraude está planteado y la voluntad de hacerlo está. Y la voluntad de matar está. Pero la voluntad del pueblo puede sobreponerse. Nosotros esperamos que se pueda sobreponer. Pero hay una situación muy delicada y que debe ser denunciada internacionalmente. Yo veo que Telesur, por ejemplo, está haciendo un buen trabajo. Ustedes con esta radio también, que llegan a muchos lugares, porque hay que alertar al planeta sobre lo que ahí se está fraguando. En contra del pueblo, no del MAS, sino del pueblo boliviano, que tiene como instrumento al MAS para volver a retomar el control del Ejecutivo. La solidaridad es clave en este momento, la denuncia y la solidaridad. Y esperemos que los compañeros y las compañeras de Bolivia, nosotros no estamos allá, puedan superar esa presión y con la resistencia lograr que se respete la voluntad del pueblo.
Ahí está entonces César Villalona. Vamos a ver si anda por aquí Francisco en los estudios con el audio para que no se... Mira, Francisco, todo lo que nos están mandando aquí nuestros seguidores, nuestros radioescuchas, nuestros televidentes ya quieren más todavía, pero el tiempo, mira cómo está. Francisco, adelante. Sí, gracias, Pablito. Gracias, César. Muy educadoras, muy esas, como siempre lo hemos dicho, esas cátedras que nos das los días jueves. Y también esta última parte de geopolítica, muy impresionante. Pues estamos nosotros como Radio Farabundo Martí Internacional brindando nuestro apoyo y nuestra solidaridad al pueblo boliviano, a Evo Morales, a ese pueblo que no sabe rendirse y que cuando dicen hay que unirnos es en una forma unísona. Así es que desde el norte de California le enviamos un saludo y un fuerte abrazo y confiamos en ese pueblo de que va a derrotar cualquier fraude que se esté fraguando. Así es que, como siempre he dicho, porque en los corazones de todos aquellos que siempre hemos luchado no existe la derrota, la lucha continúa. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Pablo, y a toda la audiencia. Y gracias por los comentarios, gracias por las preguntas y por las valoraciones. Aquí estamos para continuar el jueves que viene. Ahí está entonces un programa más, mire usted, de la radio y la televisión, Farabundo Martí Internacional. Saludes a todos y a todos.